Pues muy buenos días a los que acaban de ingresar en el Salón de Grados. Muy buenos días a los que nos siguen. Tenemos ya al otro lado a Moisés Barrio. Le saludamos. Moisés, ¿nos escuchas bien? Perfectamente, buenos días. Perfecto, encantado de tenerte en la distancia. Este año no ha podido ser que él viniera porque tiene la agenda de hoy. Precisamente le coincidía con otro acto y entonces, como no quería faltar, pues Moisés Barrio ha querido hacerlo virtualmente y responder a las preguntas y hacer sus consideraciones. Bien, yo no puedo presentar a Iván García del Blanco y a Moisés como dos académicos y más, que son dos grandes académicos y dos de las personas que modestamente entiendo que son quizás las que mejor conocen la regulación de la inteligencia artificial española y europea, porque llevan, entre otras cosas, pues llevan muchos años trabajando en ella, ¿no? Entonces, es siempre, allí donde van, un verdadero lujo tenerlos, si puede ser juntos, mejor que separados, porque entre ambos lo van a ver, vamos a hacer un formato que sea dinámico, como el que tuvimos pues, en la primera semana de la inteligencia artificial, que recordará Moisés y recuerda Iván siempre que fue un formato dinámico. Entonces, pues formulamos una pregunta y cada uno respondía. Como ese engranaje ellos lo siguen muy bien, es decir, se están permanentemente en comunicación, pues en el caso de Moisés, pues está haciendo una labor de pedagogía, hace real, y también Iván, esto que se manda en el reglamento de inteligencia, el reglamento de inteligencia artificial, que se habla de la alfabetización digital, pues ellos son una muestra de cómo se debe hacer esa alfabetización digital, participando en cuantos seminarios y congresos se les invita, para transmitir ese conocimiento, potenciando o fomentando la realización de cursos de posgrado, como el que tiene, por ejemplo, Moisés, ahora nos hablará, ya tiene muchísimas ediciones, publicación de libros. Esto es en la faceta, digamos, académica, ¿no?, de ambos. Yo, en lo personal, y los considero ya también, tengo la suerte de considerarlos como amigos, pues les tengo que agradecer que siempre han sido súper generosos con esta casa, con la Facultad de Derecho, ¿no? Y en particular en lo que guarda relación con la Semana de la Inteligencia Artificial. Han sido nuestros padrinos de lujo desde la primera edición, segunda y tercera no han fallado, y en todas las iniciativas que hemos tenido a nivel académico e institucional. O sea, en lo que tiene que ver con nuestro máster de Derecho y Ética de Inteligencia Artificial, la cátedra de empresa que va a dirigir Antonio José Sánchez Sáez, aquí presente, de la cátedra de empresa Inteligencia Artificial y Derecho Público. En eso han sido siempre muy importantes los apoyos y los consejos de estos dos grandes maestros del derecho de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, les presento, como ven, el doctor Moisés Barrio Andrés es letrado del Consejo de Estado, asesor de Estados y de la Unión Europea en regulación, profesor también de la Universidad Complutense, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, donde son ya muchos los años que lleva impartiendo precisamente su clase, su conocimiento, toda su maestría como conocedor del derecho digital, pues a numerosas generaciones de estudiantes que se han ido especializando en este ámbito. Y a mi lado, ni más ni menos que Iván García del Blanco, que fue, y yo creo, lo dije el primer año cuando le presenté, cuando nos acabamos de conocer, que como español uno se sentía verdaderamente muy emocionado y muy orgulloso de que él hubiese formado parte de ese núcleo de cabezas pensantes que en su día trabajaron arduamente para sacar el primer reglamento mundial que existe de inteligencia artificial. Entonces, han transcurrido ya unos años y ahí podemos hacer pues un balance. Es de lo que normalmente ellos hablan y se plantean, es decir, y responden a todas las preguntas, muchas de ellas complicadas también, en torno al reglamento de inteligencia artificial. Porque siempre en estos aforos tan amplios, pues hay algún descreído, algún escéptico. Hemos tenido antes a nuestro querido amigo David Lanau, que es lo lógico, que dicen, ustedes regulan mucho, pero se desentienden por completo de la innovación, y eso está generando problemas en el desarrollo de una inteligencia artificial europea competitiva, ¿no? Y tal. Yo siempre digo, y ahora pasamos ya a hablar, yo siempre digo que está muy bien, por supuesto que sí, que seamos muy competitivos, que está muy bien que haya un avance tecnológico, que exista una innovación, pero no a base de cualquier cosa. Si para ello nos vamos a laminar principios, derechos, valores, porque ¿a costa de qué exactamente ese desarrollo, no? O sea, que el desarrollo científico y tecnológico está muy bien,
pero si no está sometido a unos límites jurídicos que a fin de cuentas lo que hacen es preservar la dignidad humana, que eso es muy europeo, pues tendremos que someterlo siquiera un poco a valoración, ¿no? No todo vale, en mi modesta opinión. Y eso es lo que se ha conseguido con el Reglamento de Inteligencia Artificial como alternativa al modelo chino, al modelo estadounidense. Ni es mejor ni peor, es una alternativa. Y yo, como europeo, pues me siento especialmente satisfecho de vivir en este jardincito de tranquilidad que tenemos en Europa. Modelo que, a su vez, después está siendo exportado a otros países, muchos de cuyos nacionales están aquí presentes en sala también. Pues Uruguay, el caso también de Argentina, el caso también de Colombia. Se están viendo otros países que van, de alguna manera, recogiendo ese legado, ¿no? Entonces, ya sin más dilaciones, dejo aquí a los padres, de alguna manera, de este invento, a mi querido amigo Iván, a mi querido amigo Moisés, para que iniciemos un poco una reflexión en torno al impacto del Reglamento de Inteligencia Artificial, transcurrido este tiempo, con qué problemas nos estamos encontrando, querido Moisés, querido Iván, y qué nos podéis ir levantando un poco de cómo se ha ido implementando la aplicación, ¿no? la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial, primero en España, qué desarrollo está teniendo y qué problemas estáis viendo también. Abrimos entonces el debate, Moisés, si tú quieres, y muchísimas gracias. Bueno, nada, es un honor volver a participar en esta semana, que es sin duda uno de los eventos más importantes de día de todo el país. Querido decano, enhorabuena por el máster y la cátedra, y por supuesto que es una alegría compartir mesa con Iván y contigo, aunque sea pues telemáticamente. Yo voy a hacer unas reflexiones en clave geopolítica para explicar por qué no podemos renunciar al reglamento, y para que después, pues lógicamente, también podamos tener debate e incluso pues crítica y todas las objeciones que sean menester. Ya me presento a Fernando, con lo cual, bueno, pues hoy estamos en una época fascinante, sin duda. ¿Y por qué? Porque el ritmo del funcionamiento y las capacidades de nuestra sociedad están basadas, como sabemos, en unas tecnologías que trascienden fronteras. Pensemos en los chips, en los semiconductores, que están en la base de todos los circuitos de la infraestructura digital. La dependencia de terceros en su diseño, desarrollo y operación está por encima del 80%, salvo Estados Unidos y China y Corea del Sur también. Por eso, la regulación de las tecnologías va más allá de los aspectos meramente técnicos o tecnológicos, incluye otros de carácter geopolítico. Además, también sabemos que el ámbito digital es, por el momento, global. La trascendencia geopolítica actual y la compleja situación de las relaciones internacionales hace que la regulación sea un asunto sensible y difícil de abordar. Sensible transnacional aspiran a minimizar. Y es difícil porque la competición global hoy se interpreta como un juego de suma cero, donde la supremacía tecnológica permea al resto de los ámbitos. Y este escenario y el grado de dependencia, además, se ve agravado por la complejidad del ecosistema digital. La autonomía en el entorno digital no depende solo del acceso a determinados recursos o equipos, sino que, como sabemos, al componente del hardware se suma otra capa de programas de software y multitud de patentes y estándares técnicos. Por eso, resulta virtualmente imposible y desproporcionadamente costoso conseguir una autonomía absoluta en la construcción y su mantenimiento. En consecuencia, la regulación es un elemento imprescindible para el ordenamiento de su desarrollo y de su utilización. ¿Cuál es el estado de la geopolítica de las tecnologías digitales? La gobernanza de Internet, tanto la técnica como la operativa, solo nos sirve como un antecedente lejano e incompleto. ¿Por qué? Porque ni las circunstancias tecnológicas ni geopolíticas son hoy equiparables a las que tuvieron lugar cuando se inventa la red de redes. A finales de la década de los 60, cuando surge la abuela de Internet, la preponderancia de la industria estadounidense y su liderazgo generaron un ecosistema difícilmente replicable hoy. En este panorama actual se han producido 4 cambios estructurales. Primero, lo digital modifica la arquitectura del sistema de relaciones internacionales.
Hoy entran en juego las compañías tecnológicas, que pasan a operar, a ser sujeto en estas relaciones internacionales, que tienen además unas capacidades desproporcionadamente grandes frente a los estados. En segundo lugar, han cambiado los procesos en los que opera el sistema internacional. El comercio, por ejemplo, sigue existiendo, de hecho se ha potenciado hacia límites jamás alcanzados con el comercio electrónico, pero se lleva a cabo de forma totalmente distinta. En tercer lugar, se han transformado las formas de ejercer presión o coacción y de recompensar y de gratificar. Y esto se inserta en las arquitecturas y en las plataformas digitales. Hoy, el control de los procesos digitales es una suerte de control o tenencia de recursos críticos, pero frente a los recursos naturales que están repartidos aleatoriamente, los digitales, como sabemos, se desarrollan y se concentran artificialmente en manos de unos pocos. Y por último, también la sociedad digital traslada a la política todos estos cambios en lo que tiene que ver cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce el liderazgo y las relaciones políticas internacionales e internas pues se vician de los condicionantes del mundo digital. Y además, en la última década, el crecimiento experimentado por China ha supuesto un verdadero tsunami. ¿Por qué? Porque nos ofrece un modelo alternativo al occidental, que resulta atractivo en una parte del mundo, y por otra parte ha provocado una reacción defensiva por parte de Estados Unidos ante la amenaza que le supone para su hegemonía digital. No hay consenso para tener estándares globales y hay una competición de orden tecnológico y incluso tenemos el riesgo posible de generar sistemas paralelos. Cada uno de los contendientes pretende atraer al mayor número de usuarios a su área de dominio como si de sistemas planetarios se tratase. Y estamos insertos en una visión de suma cero donde, mayor o menor medida, se frustra cualquier intento de cooperación. Ya lo hemos visto al hilo de las armas autónomas, cómo nos ha conseguido conseguir un tratado de Naciones Unidas, la crisis que se inicia en 2018 con la participación de Huawei en las redes 5G, que todavía colea, y en definitiva, pues todas las restricciones que se están produciendo en el ámbito internacional. Y en este escenario, además, como he señalado, no es posible tener un acuerdo global, como sería lo deseable, en una materia como es la inteligencia artificial, y además la regulación afecta a la propia estabilidad de las relaciones internacionales. ¿Por qué? En sentido positivo, la regulación ofrece estándares, ofrece reglas que generan confianza y predictibilidad. En suma, seguridad. Pero también en sentido negativo, cuando genera barreras u obstáculos que puede afectar a la fluidez de estas relaciones, o cuando configura un terreno actualmente descompensado que desemboca en estas fricciones. Y en este contexto, la Unión Europea se erigió hace un tiempo como organismo con una vocación reguladora de tecnologías que en su mayor parte no se originan en su territorio. Habiendo cedido el liderazgo tecnológico, la Unión Europea retiene el liderazgo regulador. Se ha erigido en una suerte de contrapeso frente a la autorregulación por la que abogan las grandes empresas estadounidenses. Y en este escenario complejo, un escenario global incierto, ¿por qué importa el reglamento de inteligencia artificial? Ya se ha señalado por los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra que Estados Unidos y China han adoptado respectivamente un modelo o bien basado en el libre mercado, aunque en Estados Unidos hay muchísima regulación, no hay una norma federal como en nuestro reglamento europeo de inteligencia artificial, y eso ha hecho que en los estados actualmente haya más de 130 normas aplicables allí a la inteligencia artificial. Y en el otro estado pues tenemos a China con un enfoque estatal. Y la Unión Europea se posiciona con un marco integral proporcionado dedicado a suministrar ese equilibrio tan necesario, como decía antes el decano, entre innovación y derechos fundamentales. El reglamento, como sabemos, adopta un enfoque basado en el riesgo,
para establecer una regulación armonizada en Europa relativa al desarrollo, a la comercialización y a la utilización de sistemas de inteligencia artificial. Además de ser un modelo regulatorio en otras jurisdicciones, particularmente también en Latinoamérica, la norma, el Reglamento Europeo de Artificial, es fundamental para mantener la ventaja competitiva de la Unión y su independencia tecnológica. ¿Por qué? Porque, como se ha insistido, establece un marco regulador claro para el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial en la Unión Europea, pero sin desconocer las cuestiones éticas y derechos fundamentales. ¿Para qué? Para mitigar los riesgos, para fomentar la confianza en una inteligencia artificial que esté centrada en el ser humano y sea fiable, como establece el mismo artículo primero del reglamento. En cuanto a la aplicación del reglamento, la propia definición de inteligencia artificial es probablemente uno de los aspectos clave del reglamento, determina qué es inteligencia artificial a efectos del reglamento y, por supuesto, a efectos de su regulación, para configurar las obligaciones legales y garantizar una protección significativa de los derechos. Por tanto, fue un componente clave de la norma y fue modificado y enmendado muchas veces durante el procedimiento legislativo. Con todo, la definición es una definición abierta y adopta un enfoque tecnológicamente neutro. ¿Para qué? Para abordar las tecnologías vigentes, las emergentes y las que puedan surgir en el futuro para evitar lagunas jurídicas. También hay que destacar el efecto extraterritorial del reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento se aplica a cualquier proveedor o cualquier responsable de sistemas ubicados fuera de la Unión Europea, pero que sus sistemas tengan un impacto en la propia Unión Europea, en el artículo 2. Por tanto, con ese ámbito extraterritorial, el reglamento refuerza el liderazgo de la Unión Europea para el establecimiento de normas mundiales en la materia y también, muy importante, para nivelar la competencia entre las empresas de la Unión y los proveedores de terceros países. Ya se ha destacado la clasificación basada en el riesgo y la regulación específica que tiene para la inteligencia artificial general, los modelos y sistemas de uso general, y también destacar esa clasificación prudente, los requisitos de los sistemas de alto riesgo, que son los más gravosos del reglamento, solo se aplica entre un 8 y un 10% de todos los sistemas que utilizan inteligencia artificial. Por tanto, no pueden aceptarse aquellos que lo critican de una norma desproporcionada cuando precisamente la proporción está en esa clasificación de niveles de riesgo, comenzando por prácticas intolerables del artículo 5, como una vigilancia social, un crédito social, y los sistemas que se dedican a manipular a las personas, y con lo cual, claro, si no aceptamos que hay unos límites rojos, entonces, ¿qué permitimos? Cualquier cosa. Los límites del artículo 5 son bastante prudentes. Y como decía, los sistemas de alto riesgo solo son en torno al 8 al 10% del total. Muy importante también la obligación de transparencia para aquellos sistemas que generan artificialmente contenido por inteligencia artificial, para saber si ese anuncio, si esa fotografía, si ese vídeo está generado por IA o no. Y también muy importante ese deber de transparencia para saber si estamos hablando con una máquina o estamos hablando con un humano. Muy importante, los mecanismos de fomento de la innovación que tiene el reglamento, especialmente los espacios, los entornos controlados de prueba, los sandboxes, que además en España hemos sido pioneros en establecer uno a nivel de la Unión Europea y tengo además la fortuna de participar en el mismo. Y los sandboxes son fundamentales. ¿Para qué? Pues para permitir a las empresas emergentes, a las startups y a las pymes probar soluciones innovadoras al tiempo que ver cómo pueden cumplir adecuadamente las normas del reglamento sin sanción. Por tanto, el reglamento impacta más allá del derecho, sino que posiciona a Europa como un líder en la gobernanza de la inteligencia artificial y busca establecer y reforzar la confianza en tecnologías de inteligencia artificial, al tiempo que fomenta un ecosistema competitivo y éticamente responsable. Concluyo ya.
frente a aquellos que claman ahora por rebajar sus exigencias o anular el reglamento, o incluso con torpedos a su línea de flotación, a mi juicio eso solo supondría desequilibrar la balanza en perjuicio de nuestros derechos fundamentales. Y también supondría que Europa dejaría de dar forma a las tecnologías del futuro y se convertiría exclusivamente en un usuario de tecnologías que no controla ni la forma. Es decir, Europa se convertiría en un mendigo digital. Por eso el reglamento es fundamental y, a pesar de sus defectos, sus aciertos superan a los mismos y, por tanto, es una norma que no debemos renunciar a ella. Por si tienen curiosidad, les dejo aquí alguna referencia mía. De forma más práctica, en la monografía de la izquierda, el reglamento de inteligencia artificial en claves prácticas, es una monografía que aborda toda la complejidad del reglamento, destripándolo e incluso concordándola con la jurisprudencia que nos puede ayudar a resolver esos problemas. Y en la parte de la derecha, los comentarios al reglamento europeo de inteligencia artificial, en el que participa también Fernando, donde 73 autores de ámbito nacional e internacional hemos desmenuzado cada uno de sus artículos y sus anexos, aportando claves para cómo cumplir y cómo sacar soluciones ante los retos que nos plantea el reglamento. Y por último, en mi web, en moisesbarrio.es, tengo pues muchos artículos académicos y no tan académicos sobre prácticamente todas las cuestiones de derecho digital. Muchísimas gracias, un honor participar y quedo, por supuesto, después abierto a las preguntas que se formulen. Muchas gracias. Muchas gracias. Olvidaba citar antes una labor muy importante de Moisés. Muchísimas gracias, Moisés, una vez más por tu conferencia, por regalarnos esta conferencia y siempre pues temas que yo creo que van a dar luego lugar a un debate, a preguntas, porque son siempre temas sugerentes. Pero que había olvidado hacer referencia a tu rica labor en el ámbito editorial y, entre otras, como han podido ver, pues es editor de la ley, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo ya ímprobo que él une a su quehacer cotidiano porque, bueno, pues es todas las semanas, ¿no? De una calidad contrastada, ¿no? en la sección ciberderecho. Bien, sin más dilaciones, ahora pasamos la palabra a Iván García del Blanco, para que también nos hagas una reflexión un poco en torno a los cambios y sobre todo el input de las conversaciones que has tenido, que tienes con nuestros colegas, ¿no? Colegas del mundo del derecho, del mundo de la tecnología, un poco haciendo un balance de lo que ha sido el tránsito de este año, ¿no? ¿Dónde estás percibiendo tú los principales problemas en torno a la implantación del reglamento y qué respuestas se están dando al respecto, ¿no? Gracias, Fernando, y buenos días a todas y a todos. Obviamente voy a decir o voy a practicar una tautología en cuanto a que estoy honrado de estar otra vez aquí en Sevilla como participante de esta tercera ya edición de la Semana de la Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho. Fue sencillamente enriquecedor tener la oportunidad ya en el primer año, cuando todavía no habíamos terminado la codificación, la descripción definitiva de qué iba a contener la ley, tener la oportunidad, porque Fernando habla mucho de la oportunidad que suponía para muchos especialistas técnicos, académicos del mundo del derecho, la oportunidad que suponía hablar con un regulador en tiempo real, ¿no? Incluso antes de que se evacuara la norma y estuviéramos todavía en plena negociación, pero en muchas ocasiones olvidamos la otra cara de la moneda. Es decir, para mí fue tremendamente enriquecedor tener la oportunidad de testar en algunos casos muchas de mis propias dudas alrededor de qué camino elegir, escoger, en qué sentido poner más el acento en algunas cuestiones. En fin, fue, como digo, fue una experiencia muy, muy enriquecedora y yo la agradezco de la misma forma que agradezco todas las oportunidades que Fernando tiene y que utiliza para también invitarme, darme la oportunidad de poder expresarme, de poder opinar alrededor de cuestiones complejas, siempre muy interesantes, teniendo en cuenta la admiración que le tengo yo al propio Fernando desde el punto de vista intelectual y académico, ¿no? Que para mí es una referencia, lo era y lo sigue siendo. No voy a extenderme más en este capítulo porque además podría incurrir casi en el autoelogio, en el sentido de que la Universidad de Sevilla ya es mi universidad también. Así que no voy a continuar, sería demasiado.
por otra parte, siempre es un auténtico privilegio tener la ocasión de compartir la mesa con el doctor Moisés Barrio. Lo he hecho en alguna otra ocasión, pero por otro lado es cierto que yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Cuando él interviene el primero, achica mucho los espacios, ¿no? Porque tiene una capacidad además de síntesis y didáctica que hace difícil no repetir algunas de sus conclusiones, que también son las mías. Quiero decir que tenemos una visión, creo, muy parecida alrededor del análisis de la realidad y también del capítulo de principios y de valores, ¿no? Pero bueno, no obstante, voy a intentar complementar su intervención primera con algunas reflexiones de mi propio cuño. Tengo que decir que lo que no esperaba es que una de sus imágenes para ilustrar la conferencia me fuera a inspirar muchísimo, esa última del mendigo digital. No sé si la han visto, pero a ver si no la puedes poner, Moisés. Dale para atrás un poquito y no la dejes. Estaba yo pensando que hace muy poco he tenido una conversación con una universidad japonesa. Voy a dar una conferencia para una universidad japonesa a finales de año, en diciembre. Lo haré en inglés, pero ellos mismos me decían que necesitan traducir, ¿no? Y me conminó, ¿no? Me conminó a utilizar muchas de estas imágenes como truco, ¿no? Para atraer la atención por un lado y por otro para darle oportunidad a la traductora para tener tiempo de traducir lo que yo iba diciendo, ¿no? Voy a utilizar este tipo de recursos porque creo que probablemente provoque otro terremoto más en una región tan dada a los sismos como Japón. En fin, no me demoro más con mi primera disquisición y voy directamente a la cuestión. Primero, para recordar que efectivamente, cuando realizamos la primera o realizasteis y yo participé la primera de las semanas de la inteligencia artificial, y esta es la tercera edición, todavía no había reglamento de inteligencia artificial. Es decir, mi primera constatación es lo rápido que va absolutamente todo. Quiero decir, parece que ha pasado una vida desde que se aprobó el reglamento, pero no se llegó a una conclusión política e institucional hasta diciembre de 2023 y no se publicó la norma hasta el 1 de agosto de 2024, es decir, antes de ayer. En esto es verdad que siempre tenemos la tentación creo que en esa vanidad que es consustancial a los seres humanos, de pensar que nosotros mismos somos excepcionales y vivimos tiempos excepcionales. Yo recordaba cuando leía a un revolucionario francés que sobrevivió hasta ya la época del Directorio, una rara excepción en aquel tiempo, que él mismo, no recuerdo el nombre, pero recuerdo en un texto que él mismo decía algo así como que la vida durante los años de la Revolución, en cada uno de los años parecía que habían pasado 5, ¿no? Yo diría que en este caso, por además elementos muy objetivables, podríamos afirmar sin ningún tipo, creo que, de exageración, que efectivamente sí parece que el mundo va mucho más rápido, no siempre hacia el lugar que nos gustaría, pero en lo que el mundo va mucho más rápido de lo que parecía que iba antes. De hecho, también no hace tanto tiempo que un eminente prospector de la ciencia política y de la humanidad, el señor Fukuyama, afirmaba que estábamos ante el fin de la historia, para que nos hagamos una idea. Por cierto, se sigue ganando la vida como futurista, ¿no? Que a mí esto también me llama la atención. Como oráculo, la capacidad que tiene la gente de reciclarse, porque una vez que has dicho esto y de repente pasa todo lo demás, yo la verdad es que me pondría en salmuera, pero bueno, igualmente. Esta es la primera consideración. Todo va muy rápido, todo pasa muy rápido y efectivamente, como alguno de los intervinientes comentaba en la mesa anterior, al derecho le cuesta adaptarse a esa velocidad, porque efectivamente es absolutamente inmanente al ejercicio del derecho la reflexión serena, el tiempo de introspección, el tiempo de reflexión, y para eso se necesita, todavía no siendo metahumanos ni humanos mejorados, para eso se necesita un tiempo razonable, ¿no? Y sin embargo, la realidad es muy inflacionista en cuanto a la necesidad de soluciones o a resoluciones de algunos de los dilemas que estamos enfrentando, algunos de ellos que parecen vitales. Ya digo, echando simplemente un vistazo a los asuntos que salieron en la última mesa, uno se puede hacer una idea de lo
delicada que es la materia con la que estamos trabajando. Efectivamente, como decía el profesor Barrio, algunas de las previsiones de la Ley de Inteligencia Artificial, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ya están en vigor, es decir, ya podemos empezar a echar un vistazo y a analizar cómo están funcionando, cuál es su ejecución práctica. Por ejemplo, sí, las prohibiciones que entraron en vigor a los 6 meses de la publicación del reglamento, esto es en febrero de este mismo año. Muy recientemente entraron en vigor algunas consideraciones relacionadas con la inteligencia artificial generativa, que es el gran casi genérico, ¿no?, de la inteligencia artificial. Muchas veces se confunde la inteligencia artificial con la inteligencia artificial generativa, pero no es tan raro por la potencia y lo llamativo y también la capacidad de penetración, de capilaridad que ha tenido la tecnología en nuestras vidas y en todos los extremos de nuestra organización social y desde luego también de nuestro sistema productivo. Pero ya digo, han entrado algunas de estas prescripciones referidas sobre todo a lo que el reglamento define como inteligencia artificial generativa que puede producir un riesgo sistémico. Y esto está relacionado con los modelos más potentes, esencialmente. Se ha creado al comienzo de todo este tránsito la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que ya lleva, como digo, funcionando un tiempo y es, en principio, la encargada precisamente de la gestión de todo lo relacionado con estos modelos de inteligencia artificial, la gestión de todo lo relacionado con las provisiones de la norma con respecto a los asuntos de transparencia, las obligaciones de transparencia que tienen estos modelos, tanto desde la perspectiva de la creación de contenido como desde la perspectiva del propio entrenamiento. Y esto ya ha hecho surgir un gran debate, una agria controversia alrededor del cumplimiento efectivo, porque obviamente la Comisión, a través de la oficina, tomó una decisión en cuanto a hasta qué grado era exigible la transparencia y también estimó que es lo que podría ser plausible desde el punto de vista técnico, es decir, que una transparencia a priori del 100% no lo era, según los criterios de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, y parece que, sobre todo, quien está más afectado por el uso de algunos datos que tienen alguna categoría de protección para el entrenamiento de estos modelos, considera que esa transparencia que plantea la oficina no ha sido suficiente. Y esto, por supuesto, también se encadena con otro de los grandes asuntos, que es qué hacer con respecto a lo que ya ha pasado, a lo que ya ha sucedido. No ya tanto cómo organizamos el futuro, sino qué solución le damos a todo este uso masivo de millones y millones de datos que estaban protegidos por alguna figura de protección, normalmente derechos de autor o propiedad intelectual, que han sido utilizados sin consentimiento por parte de sus titulares y que, de alguna manera, han ayudado a madurar esta tecnología. De hecho, no tendríamos esta tecnología sin esa aportación. También se han publicado, durante este tiempo, códigos de buenas prácticas, algunos de ellos muy interesantes, seguramente lo son todos, pero yo diría que algunos en un sentido más práctico que teórico, algunos quizás demasiado farragosos, ¿no? Y amplios para tener una aplicación práctica sencilla, pero bueno, al menos existen guías para usuarios también, se han publicado por parte de la propia oficina guías para usuarios, que son muy interesantes, sobre todo desde la perspectiva del sistema productivo, startups, que tienen que ver con facilitar el cumplimiento de la norma. Se han creado por parte de la oficina también algunos consejos asesores, algunos todavía están sin completar y otros tienen que completarse o tienen que crearse en el futuro. Y la siguiente estación importante que tenemos en nuestro recorrido de ejecución e implementación del reglamento son las consideraciones relacionadas con los modelos de alto riesgo, que entran en vigor a priori en agosto de este mismo año, el 1 de agosto del año que viene, en este caso, ya no sé en qué año. De hecho, creo que he dicho 2024 en el caso anterior, estamos hablando de todos los plazos en el 2025. Ya digo, va todo demasiado rápido, incluso a mi cabeza le cuesta adaptarse al propio calendario. Y digo que a priori tendremos estas cuestiones, tendremos el cumplimiento de los altos riesgos, que depende además de las autoridades nacionales, de los Estados miembros. Esto ya no depende de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, porque al mismo tiempo que estaba ocurriendo, que está pasando todo esto, es verdad que ha surgido un debate, desde mi punto de vista,
ciertamente artificial, pero impulsado por quien sí tiene capacidad para hacerlo. Y antes Moisés ha hecho una referencia a que también excepcionalidad histórica de unas multinacionales, de unas compañías en el ámbito tecnológico con un poder de disposición y de planteamiento de agenda como no ha tenido ninguna a lo largo de la historia, y esto me parece que es un debate interesante, ¿no? Porque algunas veces cuando hago esta afirmación alguien me dice, bueno, en fin, en el pasado la compañía de las Indias Orientales, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es cierto, es decir, ha habido multinacionales muy poderosas, compañías muy poderosas, algunas con pretensiones de propio Estado, ¿no? Como esa compañía a la que me acabo de referir, pero creo que, con todo, en suma, la capacidad que tienen estas multinacionales de doblar el brazo de la soberanía nacional es un hecho absolutamente excepcional, porque creo que esto sí que no había ocurrido a lo largo de la historia. Quizá con una parte del mundo sí, pero desde luego con los países más desarrollados y más potentes tecnológica y económicamente hasta ahora no había ocurrido y empieza a ocurrir. Creo que este es uno de los problemas que enfrentamos también como sociedad. Y por mor de esa capacidad, de esa situación del debate alrededor de si, como decía antes también Moisés, tenemos sobreregulada Europa, de si nuestras prescripciones son demasiado para el desarrollo tecnológico de nuestro continente, ahora ha surgido un debate alrededor de lo que en la Comisión Europea se llama simplificación y que algunos tememos que pueda traducirse más que en simplificación en reducción de los estándares, en reducción del ámbito de protección. De momento esto no ha ocurrido, de momento la Comisión subraya en muchas ocasiones que de ninguna forma se bajarán los estándares. Fuera parte, yo también diría que después de la conclusión de todo el edificio prácticamente queda muy poco ya. Hay alguna norma ahora en funcionamiento con respecto a la identidad digital, al digital fairness, a la justicia en el ámbito digital, pero más o menos durante este tiempo hemos terminado el edificio, todo el edificio de la soberanía digital europea, alrededor de normas tan importantes como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Datos, la Ley del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y es cierto que en algunas ocasiones la maraña regulatoria puede al menos asustar a la hora de las cuestiones de cumplimiento, ¿no? Y es cierto que probablemente esto amerite que se simplifique el cumplimiento, que se aclaren, que se arroje luz sobre algunos overlappings que se dice en inglés, ¿no? Algunas entrelazados, ¿no? Incluso algunas contradicciones entre unas normas y otras, que se deje claro también el principio de jerarquía, que en algunos casos tampoco está tan claro. Todo esto es muy necesario, pero siempre y cuando, como digo, no suponga la rebaja de los estándares. Ahora hay un consejo muy pronto en el que países como Francia, Polonia o incluso Alemania están al menos coqueteando con la suspensión de la puesta en marcha de las prescripciones de alto riesgo. Yo creo que es una suerte de procrastinación como la que hacíamos cuando no queríamos hacer el examen y estábamos rezando para que esto hubiera un diluvio y no pudiéramos venir, ¿no? Quiero decir que tarde o temprano, si concluimos que la norma es necesaria, tarde o temprano tendremos que cumplir. Y desde mi punto de vista creo que ha habido más que tiempo para poder adaptarse. Quiero decir, son 2 años solo desde la publicación para poder adaptarse. Es decir, todavía tenemos prácticamente un año por delante y hay algunos países que hemos hecho los deberes mejor que otros. España es un buen ejemplo en ese sentido. Ha constituido su agencia propia. Es verdad que todavía no está terminada del todo, pero la ha constituido y ha empezado a trabajar con el asunto del control de las prohibiciones, con el asunto de las inspecciones. Tenemos un anteproyecto de ley a nivel nacional que intenta traducir una ejecución adecuada del propio reglamento europeo. Es una ley que se fija más concretamente en el ámbito de competencia, es decir, cuál es la institución competente para la ejecución de diferentes partes de la propia norma, porque si bien la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial es la competente de manera general, hay algunos aspectos muy concretos, los relacionados, por ejemplo, con procesos electorales que van a la Junta Electoral, a la Junta Electoral Central,
o las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y la justicia, cuyas competencias se delegan en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, esto lo deslinda el anteproyecto de ley y, sobre todo, plantea de forma también ya muy específica, muy concreta, todo el capítulo de sanciones. Bien es cierto que no sin polémica por autoexcluirse del ejercicio de las sanciones la Administración. Es verdad que hay otras normas de responsabilidad del Estado, ¿no?, y de las administraciones públicas, pero bien, no deja de ser curioso y yo creo que un signo que no se ha interpretado del todo bien desde el exterior, que la Administración se autoexcluya del cumplimiento o por lo menos de la posibilidad de ser sancionada mediante de forma derivada del reglamento de inteligencia artificial. En España, ya intentando concretar, es verdad que, como decía Moisés, se han puesto en marcha ya los espacios de prueba controlados o sandboxes de las que habla la ley, precisamente para facilitar el cumplimiento de la norma por parte de desarrolladores y proveedores de modelos de inteligencia artificial. Ya hay varios desde enero que se están testando. Creo que es un sistema muy interesante que otros países están demorando en su puesta en marcha. En fin, creo que aquí más o menos, ya digo, al ritmo al que se están desarrollando las cosas, se están haciendo las cosas bien. Y creo además que la posición de España en el Consejo ya fue decisiva en la negociación de la propia ley, porque quiero recordar que la negociación coincidió con la presidencia de turno de España, del Consejo de la Unión Europea, y por lo tanto en los diálogos tripartitos la representación del Consejo era la representación del Gobierno de España. Ya fue decisivo en que se desencallara una ley que tenía muchas dificultades desde el punto de vista político para salir adelante, y creo que se está manteniendo una posición muy razonable, humanista diría, en el Consejo para apoyar una aplicación en todos sus términos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Hay algunas cosas que probablemente tengan que mejorarse, por ejemplo, una buena conclusión del debate alrededor del desarrollo del modelo de lenguaje en español que está desarrollando el Gobierno en Barcelona, en el Centro de Supercomputación, para llegar ya a un modelo también de licencia o de compensación a los titulares de los derechos con los que se entrena el modelo, pero bueno, yo tengo esperanza de que esto pueda llegar a una buena conclusión incluso este mismo año. Pero, como digo, en resumen, creo que se están haciendo las cosas bien. Y de esta fotografía que he intentado hacer ahora, bueno, me voy a detener primero en otra cuestión que me parece que Moisés ha tocado también de manera sucinta y que es muy interesante tener en cuenta, que es, mientras todo esto pasa en Europa, ¿qué está pasando en el mundo?, ¿no? Porque efectivamente también hay un lugar común repetido permanentemente, que es que en Europa se sobreregula, que Europa va a ser una isla que se va a quedar en un mar de desregulación y que, por lo tanto, vamos a quedar atrás en nuestro propio desarrollo, motivado porque las empresas y los desarrolladores no quieren trabajar en Europa por la sobreregulación y por las dificultades que se les pone. Bien, echando un vistazo, como bien ha dicho el profesor Barrio, echando un vistazo a la realidad comparada, se compadece muy mal con la realidad, el lugar común, el tópico, ¿no? Porque, para empezar, como bien ha comentado, si vamos, Moisés, si vamos simplemente ya de forma directa a Estados Unidos, la realidad nos dice que, lejos de no existir regulación, lejos de ese paraíso del laissez-faire, laissez-passer, perdón, lo que existe es una sobreabundancia de regulación a escala estatal. Y además hubo un momento en la realidad política de Estados Unidos en el que parecía que esto se podía terminar, pero ha habido como una especie de revival, ¿no? La capacidad de regulación por parte de los Estados, motivado en gran medida por una población que exige que se tomen medidas precautorias, está como en un rejuvenecimiento. La última gran norma en materia, además de modelos de inteligencia artificial generativa, es de California, y tengo que decir que California, sin ir más lejos, tiene un panorama incluso más garantista que el propio panorama que plantea la Unión. Pero hay muchos otros estados que han ejercido su capacidad, Connecticut, Tennessee, Texas. Hay muchos estados e incluso hay administraciones locales
que lo han hecho sobre todo en lo que tiene que ver con protección de menores. Y para ilustrar esta realidad, nada mejor que ir a una votación que se produjo justo, creo que fue julio o a principios de agosto, creo que fue finales de julio, en el Senado americano. No sé si recuerdan una norma también ómnibus en la que había de todo, que se llamaba, esto es muy trumpiano, se llamaba One Beautiful Bill, una norma muy bonita, ¿no? Se llamaba... no sé si esto es algo que debamos exportar, importar a Europa. Yo abogo porque no. Pero bueno, se llamaba así la norma y ya digo, fue una norma que fue además aprobada mayoritariamente en el Senado, pero que tenía algunos capítulos muy específicos. Uno de ellos era una moratoria de 10 años para la regulación a nivel estatal en inteligencia artificial. Bien, para que nos hagamos una idea, el apoyo a esa norma en el Senado fue un único voto, el del ponente. Es decir, republicanos y demócratas votaron masivamente contra la moratoria en la regulación. Quiero decir, esto es importante tenerlo en cuenta para aquellos que hablan del paraíso norteamericano, de los desarrolladores. Bien, probablemente todavía no hemos visto los efectos, pero los veamos en un futuro en cuanto a una fragmentación completa del mercado interior de Estados Unidos. Frente, por cierto, y esta es la paradoja, a una norma, como es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es la misma, con las mismas consecuencias, con las mismas provisiones en 27 estados soberanos, nada menos. Quiero decir que esto a priori siempre, de hecho, creo que es la raíz, ¿no?, del mercado único. A priori es una ventaja competitiva enorme, ¿no?, con respecto a Estados Unidos y a otros lugares. Pero si echamos un vistazo también al resto del continente, porque es verdad que en Estados Unidos muchas veces olvidan que hay más América que esa América, es verdad que en muchos países de América se está regulando utilizando normas espejo del propio reglamento europeo. Brasil tiene ya desarrollado, creo que el anteproyecto ya fue aprobado en el Senado, una norma muy similar al reglamento europeo. Uruguay efectivamente fue un signatario además del convenio del Consejo de Europa del año 2023 o 24, del año 2024, y tiene ya desarrolladas normas, no una norma general, pero sí normas específicas. Perú tiene una norma general. Muchos países como Colombia, Ecuador, México, Chile está discutiendo ahora mismo una norma omnicomprensiva en materia de inteligencia artificial. Hace 2 semanas yo tuve la ocasión de participar en una jornada que organizaba la Oficina Europea en Argentina, junto con el Senado argentino, sobre la próxima regulación en Argentina en materia de inteligencia artificial. Tienen 3 proyectos de leyes generales. Tienen luego muchos otros, toda una sucesión de normas sectoriales, pero 3 proyectos diferentes de leyes generales en materia de inteligencia artificial. Si saltamos de continente y vamos a África, la Unión Africana tiene un convenio, una especie de acuerdo regulador alrededor de unos principios muy básicos que algunos han ejercitado de forma sectorial, como Nigeria, pero otros con normas generales, como Egipto. Marruecos, por ejemplo, está desarrollando también una norma general. En Asia hay de todo, es decir, es verdad que Japón o Corea han optado por modelos más consensuales, más de principio y de recomendación que de norma ejecutiva, pero China, por ejemplo, hablando también de la dicotomía, que a veces también parece que estamos ante una elección entre blanco y negro, o regulación o desarrollo. Bueno, pues China tiene una regulación absolutamente específica y exigente en materia de inteligencia artificial, y ahora está, además, trabajando en una única ley que acomode pues, la regulación sobre, por ejemplo, cuestiones relacionadas con inteligencia artificial generativa y algunas otras, transparencia, etcétera, etcétera. Muy recientemente, digo tan recientemente como esta semana, Australia, que está trabajando también en su propio texto, acaba de anunciar que incluso algo que aquí y en Estados Unidos se ha dado por hecho, que es que estas excepciones que existen en las directivas de propiedad, nuestra directiva de propiedad intelectual y en algunas normas de propiedad intelectual, de amparo del uso de datos a través de la excepción de minería de datos, en Australia ha dejado claro el regulador que no lo va a amparar. Quiero decir que ha ido incluso mucho más allá de lo que hay de Europa. En fin, no puedo hacer un amojonamiento de cada una de las regulaciones, pero sí una valoración general en cuanto a que la realidad se aleja mucho de ese planteamiento en cuanto a que parece que solo hay regulación en Europa. Antes bien, al contrario, creo que Europa está influyendo
en las regulaciones, claramente está influyendo en las regulaciones de los demás. Y algunas personas, como el profesor Moisés Barrio o yo mismo, damos cuenta de cuánto nos están llamando desde algunos otros lugares, desde algunos otros países, precisamente para asesorar en materia de regulación. Y, hombre, nuestra posición en cuanto a en regulación no es sospechosa, ¿no?, de no defender ciertos parámetros. Ahora sí, voy a ir de esta fotografía, quiero hacer una reflexión. Y creo que también se deriva de ese comentario que antes hacía en cuanto a que se planteaba también una suerte de excepcionalidad de la inteligencia artificial, como si esa categoría de la que antes hablaba también el doctor Barrio, de elemento esencial en la batalla, en la competencia geopolítica, ameritara que la inteligencia artificial no fuera sujeto de ningún tipo de restricción, de ningún tipo de límite, de ningún tipo de regulación, porque el desarrollo de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial podría transformarse en un fin en sí mismo. Y yo a veces he hecho esta reflexión, ¿no? Es decir, que es curioso cómo el ser humano ha terminado al final en este estadio de su propia evolución, ¿no? Quiero decir que después de su consideración casi semoviente, más allá de a quien se les reconocían algunas derivadas de ciudadanía, como en el sistema romano, solo algunos, pero una consideración al final servil y semoviente en la mayor parte de nuestra historia, a la llegada del Renacimiento y de los pensadores humanistas, en las que al final consiguieron, al menos desde el punto de vista teórico, que se impusiera sobre Dios el ser humano en el centro de las cosas y también la propia dignidad del ser humano como un elemento esencial que luego acabó por completar y perfeccionar Kant, ¿no? Y, por supuesto, la Ilustración y los valores ilustrados. Parece que del ser humano que al final estuvo en el centro estamos tornando a una sociedad en la que el silicio acaba por convertirse en una especie de Dios y en un fin en sí mismo, ¿no? Y antes he hablado de excepcionalidad porque me gusta especialmente el concepto, que no es mío, obviamente, por su brillantez, no es mío, sino que se lo escuché a una persona a la que, si alguien está, por cierto, se está interesado en todo este debate alrededor de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, creo que tienen que seguir necesariamente. Este concepto se lo escuché a una representante en la Cámara de los Lores británica, a la baronesa Kidron, que es como una especie de campeona de la cultura y el arte en el Reino Unido, alrededor de la discusión sobre derechos de autor e inteligencia artificial, y ella hablaba de esto, ¿no?, de la excepcionalidad con la que pretendían los desarrolladores de inteligencia artificial no sujetarse a ninguna norma humana, es decir, con la que se concluían como fines en sí mismos que merecían y que necesitaban prácticamente, como digo, ningún tipo de sujeción a ninguna norma. Y esto creo que es muy evidente en el ámbito de la tecnología, pero cada vez se está haciendo más evidente, en el ámbito de la propiedad intelectual, pero que cada vez se está haciendo más evidente en otros ámbitos que para ellos son completamente esenciales. Poco a poco vamos derivando, por ejemplo, en el uso de los recursos, naturales primero, en el uso de la energía, que también, como una especie de gargantúa que no se puede nunca satisfacer, su reclamación es permanente, en cuanto también un acceso prácticamente ilimitado por mor también de multiplicar sus capacidades constantemente. Y yo, sinceramente, creo que ahí tenemos una grandísima batalla las personas que nos reivindicamos como humanistas, ¿no? Creo que esta es la siguiente gran trinchera en cuanto al futuro de la humanidad. Y eso, además, es corolario de otro asunto que para mí es esencial y que creo que está completamente ajeno al debate, pero que para mí es absolutamente esencial, que es el debate sobre la equidistribución. Es decir, aquí en nuestras sociedades no estamos teniendo un debate serio alrededor de cómo se distribuyen los beneficios de la inteligencia artificial, de cómo esa productividad, que todavía hoy es más una promesa futura, pero que parece evidente que en cualquier caso se acabará cumpliendo en una mayor o menor medida, que cómo toda esa productividad al final acaba por capilarizarse
en la sociedad de forma general, de forma que mejora nuestra calidad de vida, que mejora nuestras sociedades. Es decir, yo echo mucho de menos ese debate, el debate sobre la equidistribución, el debate sobre la equidad y sobre el fin último, al final, de una tecnología que es la inteligencia artificial, más allá de otros debates que antes se han suscitado y a mí me seducen, me parecen especialmente interesantes alrededor de si estamos enfrente de una tecnología que puede evolucionar a una especie de autoconsciencia en algún momento, ¿no? Y qué se derivaría de esa conclusión. Obviamente, es para que nos tiemblen un poco más las piernas con respecto a los dilemas que tenemos que resolver en no demasiado tiempo. En fin, yo voy a dejar, creo que seguramente me he extendido demasiado el tiempo que tenía asignado. No tenía nada preparado, este es uno de los problemas que también se tienen cuando se viene un poco a hacer una reflexión a ver qué te sale, pero bueno, creo que más o menos he contado todo lo que hoy quería contar y, por supuesto, a partir de aquí lo más interesante siempre es que establezcamos un diálogo y un debate. Gracias. Pues como han visto, la virtud de Iván es, sobre unas notas que ha ido tomando, construir, ¿no?, una intervención que siempre, si se le deja esa libertad, salen cantidad de conocimientos, que no se aburre uno porque son continuamente novedades. Nos ha hecho, lo han visto, una cartografía por toda la regulación internacional, datos que él ha vivido en primera persona, de personajes que han tenido una función principal en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahora vamos a abrir un debate, si les parece. Yo querría iniciar el debate, si me lo permiten, un poco por romper el hielo, con una pregunta para Iván y con otra pregunta para Moisés. La pregunta para Iván es si esta idea tan original, realmente tan fecunda, ¿no?, que es la de la redistribución, has dicho la redistribución, ¿no?, de la riqueza un poco a través de la inteligencia artificial, si esto tú le ves alguna conexión con la propuesta que se ha hecho también al hilo de la inteligencia artificial, al hilo del salario universal, ¿no?, sobre todo estos, como sabes muy bien, se aborda entre los especialistas en derecho al trabajo. Tenemos aquí, por cierto, ya un gran maestro que es el profesor Antonio Ojeda. Pues eso, un poco la renta universal. Si eso tú le ves alguna conexión, si tiene o no recorrido, a tu parecer, desde el punto de vista incluso de la investigación, o no lo ves claro. Y luego, respecto al profesor Moisés Barrio, pues la pregunta de siempre, Moisés, yo creo, hasta donde te he leído, y te he leído mucho, que tú eres favorable, yo también, al reconocimiento de la personalidad electrónica, siquiera por motivos funcionales, ¿no?, y que va a ser cuestión de tiempo, a medida que vayan apareciendo, digamos, reclamaciones, recursos al Poder Judicial, intentando de alguna manera buscar una responsabilidad a medida que se vaya produciendo, pues precisamente una mayor autonomía en el funcionamiento de la inteligencia artificial y los perjuicios que de esa autonomía puedan resultar. Entonces, ya sabemos, antes, yo creo que fue Carlos Ibáñez el que hizo referencia a eso, ¿no? Ya sabemos que eso en 2017, creo recordar o así, el Parlamento pues encargó a un alto grupo de expertos que analizara el asunto, pero todos sabemos también que el resultado fue negativo. O sea, se dijo que no era el momento oportuno, porque además hubo una fuerte presión de las aseguradoras, de las grandes aseguradoras, que no les interesaba, no era por otra cosa. Entonces, yo, a este respecto, querido Moisés, me gustaría que hicieras un poco que nos dieras un poco tu punto de vista, transcurridos ya pues por lo menos 3 años, de que hablamos la última vez de ese punto que fue en la primera intervención. Si tú le ves a eso recorrido o si ha entrado en vía muerta y no hay manera de... Y por otro lado, si esto en el ámbito del derecho comparado ya existe o empieza a moverse un poco esa cuestión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mercados como Canadá o Estados Unidos. Si a este respecto, desde el punto de vista de la legislación, están cambiando algunas cosas o no se mueve absolutamente nada. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Sí. Bien, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay al final una conexión obvia entre las dos cosas, ¿no? Es decir, y quiero empezar con una consideración previa, también en relación a nuestra incardinación en el ámbito de valores judeocristiano. El trabajo es una condena, es un castigo.
esto lo dice la Biblia, Marx dirá otra cosa, pero en principio, culturalmente, nuestras sociedades tienden a intentar verse libres de la enfermedad y también del trabajo, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con el aumento de las horas de ocio, el aumento del esparcimiento, el aumento también de la conciliación y de la vida en sociedad. Otra cosa es luego lo que hacemos con nuestro tiempo, pero eso es un debate diferente, es completamente distinto. Es un fin en sí mismo de nuestras sociedades, ¿no? Y, de hecho, la consecución de cada vez más espacios para el libre desarrollo de la personalidad han sido conquistas a lo largo de la historia por parte del movimiento, sobre todo obrero, ¿no? Estamos ante una tecnología que precisamente promete eso, es decir, promete un aumento prácticamente ininterrumpido de la productividad, una generación adicional de riqueza, además en nichos y ámbitos en los que ni siquiera hasta ahora podíamos sospechar que pudiera haber una oportunidad, y, por lo tanto, la tarta para el reparto es muchísimo mayor. También combinado con otra circunstancia, que es que se está produciendo, y se va a producir todavía muchísimo más, un efecto sustitución en el entorno laboral. Y eso, por supuesto, amerita que busquemos soluciones, primero para la sostenibilidad desde el punto de vista social de una asistencia mínima a personas que obviamente no pueden simplemente ponerse como un mueble viejo a un lado de la habitación. Y, en segundo lugar, a cómo, por supuesto, desde el punto de vista fiscal, adaptamos nuestros modelos de captación de recursos a una economía que ya no estaba muy bien adaptada a los esquemas clásicos, es decir, todo lo que tiene que ver con lo digital se encadenaba mal, pero lo estará todavía muchísimo peor adaptada en el futuro. Así que sí creo que esto es un debate fundamental, y creo que, además, difícilmente resoluble por parte de un solo Estado o ni siquiera una organización internacional de la capacidad y la potencia de la Unión Europea, ¿no? Creo que esto es uno de los grandes debates que se tienen que sostener a escala internacional. Me parece que es absolutamente obligado. Y me permito añadir una siguiente cuestión que tiene que ver con también la equidistribución, que es cómo nos aseguramos de que la inteligencia artificial se utiliza en ámbitos que son tremendamente rentables y tremendamente productivos desde el punto de vista del bienestar humano y del bienestar social, pero no necesariamente lo son desde el punto de vista económico. Es decir, también, en ese sentido, necesitamos tomar decisiones y asegurar que estos desarrollos, estas compañías, no solo, como digo, buscan una rentabilidad económica a corto plazo, ni siquiera a largo o medio plazo, sino que también se acude a sistemas que puedan mejorar nuestro bienestar colectivo, ¿no? Es decir, esto es un gran elefante en la habitación y que, como antes comentaba, creo que no está suficientemente en nuestra conversación pública. Hay otras cosas que lo están, desde luego, como siempre, ¿no? El monstruo de Frankenstein es mucho más llamativo, ¿no? Y Skynet, como antes comentaba, sí, Carlos, es mucho más llamativo, pero este es un asunto de primer orden, de debate de primer orden, y que puede desequilibrar nuestras sociedades en muy poco tiempo, en una cuestión de un puñado de años, ¿no? Pues, Moisés, adelante, por favor. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Es un tema fascinante y que en su momento, yo fui uno de los primeros en defenderlo, generó muchísima polémica, ¿no? Vamos a ver, la personalidad electrónica no pretende reconocer a los sistemas de IA o un coche autónomo un estatus ni parecido al nuestro. Jamás van a tener derechos fundamentales, pero es una forma mucho más sencilla de gestionar el tema de la responsabilidad civil. Una de las grandes carencias del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es que no abordase el tema de la responsabilidad civil. Y eso se planteaba con dos directivas. Una nueva directiva de productos defectuosos, que sí se aprobó la luz y vio la luz en 2024, y una directiva específica por daños en materia de responsabilidad civil extracontractual causada por IA, muy compleja y que al final aportaba más oscuridad que otra cosa. Entonces, la coordinación entre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la directiva de productos defectuosos y las normas de responsabilidad civil extracontractual no es bueno. No es bueno. De hecho, también hace casi 10 años ya advertí
de forma pionera, y lo tengo por escrito, de los problemas de sobreregulación en la Unión Europea. Entonces, a mi juicio, cada vez me convence más este enfoque. ¿Por qué? Porque la personalidad electrónica robótica tendría que ir acompañada necesariamente de un seguro obligatorio, de un capital, y también de una inscripción en el registro de bienes muebles. ¿Por qué? Porque ahora mismo el sistema de responsabilidad civil por daños se dice, no, es una responsabilidad objetiva. Bueno, no es del todo así, sería una responsabilidad en todo de imputación objetivada, pero no es una responsabilidad objetiva pura. Y plantea muchísimos problemas periciales, muchísimos problemas de determinación de la causalidad, que eso va a hacer que los pleitos que puedan surgir vayan a ser pleitos muy costosos y, de hecho, pues que se produzca una denegación de justicia por la imposibilidad de una parte demandante a hacer frente a esas periciales tan precisas, nunca mejor dicho, y tan costosas frente a la contraparte de un fabricante tecnológico, de un coche autónomo, etcétera. Además, la idea de la personalidad electrónica robótica no es una cosa disruptiva en nuestro derecho. Tenemos desde hace unos años la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cosa que el Societas de Incredum Potest era tradicional el derecho penal, pero ya se reconoce. Y incluso en nuestro derecho también tenemos realizaciones prácticas de esta idea. No hace falta ese derecho comparado. Tenemos la reforma del Código Civil, que califica a los animales como seres sensibles, dotados de sensibilidad, a medio camino entre un bien mueble y un estatuto subjetivo personal. Y también tenemos a la laguna, el Mar Menor, calificada como persona jurídica. Por tanto, es verdad que a los civilistas se revuelven, ¿no?, frente a esta idea, pero desde el punto de vista del ciudadano, del ejercicio de los derechos de la tutela judicial efectiva, el sistema actual, supuestamente de responsabilidad objetiva, o a mi juicio más de responsabilidad objetivada, no va a dar fácil solución, no va a dar fácil solución. Además, establecer una responsabilidad solidaria de todos los intervinientes en un sistema de inteligencia artificial, pues desincentiva el cumplimiento. Si dentro de los 90, 100, 200, 500 componentes y 500 proveedores de responsabilidad de inteligencia artificial establecemos la solidaridad, pues lógicamente basta que haya uno que sea poco diligente para que respondan todos, y eso va a hacer lugar que, bueno, pues que tampoco sea que incluso se cuestionen los fabricantes hasta qué punto ser muy responsables, porque van a ser todos solidariamente responsables, y con lo injusto que es eso, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que tiene que seguir desarrollándose, y tiene que seguir desarrollándose no apasionado a argumentos, incluso algunos de lo real, ¿no? Que digo yo, ¿no? Porque yo lo valgo, ¿no? Porque yo soy catedrático y digo esto que no. Bueno, razónenlo, vamos a aterrizar a cómo habría que ejercer estos derechos poniéndose en la piel del ciudadano, poniéndose en la piel de un afectado por un daño causado por un sistema de inteligencia artificial. Cómo eso se ejercita en la práctica, qué obstáculos hay que hacer frente, y el sistema actual, ¿es un sistema beneficioso o es un sistema muy complicado? Y estas otras alternativas, insisto, acompañadas de un seguro de responsabilidad civil o acompañadas incluso de un capital, bueno, pues yo creo que merecen al menos ser estudiadas, y a mi juicio, yo creo que en el futuro se impondrán, como ya, insisto, ya tenemos en nuestro derecho precedentes que han determinado que, bueno, pues que la personalidad jurídica, de la una forma que se reconoce a las personas jurídicas y a los animales, pues sea una opción viable por las ventajas que supone en el momento que ya tenemos una sociedad que es penalmente responsable, ya tenemos un animal que es considerado como un ser dotado de sensibilidad y que se sanciona penalmente el maltrato animal. Bueno, pues ¿por qué no favorecer el ejercicio de los derechos con nuevas formas de asegurar la responsabilidad civil que no casan en lo tradicional, pero que a mi juicio tienen unas ventajas mayores que los inconvenientes? Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Sí, sí, no, al hilo de esto. Además, tú tenías anotado sí, aquí. Lo tenía anotado, pero me interesa muchísimo que tú también te pronuncies al respecto, vamos. Perdona, es que estaba pensando... No, iba a apuntar, en el derecho español ya tenemos hasta un mar que tiene personalidad jurídica, que es el Mar Menor, o sea, que además la ejerce, ¿no? En otros sitios tienen dioses, aquí tenemos un mar, digo, con personalidad jurídica. No, quería apuntar al calor de la discusión sobre la responsabilidad civil. Yo es que comparto la visión del doctor Barrios. Efectivamente, creo que
se recorta en el horizonte un panorama de conflictividad y de complejidad precisamente en la realización de las pruebas de peritaje y en la apreciación, para empezar, efectivamente, de la cadena de causalidad enorme. Esto es una muy buena noticia para abogados y abogadas que se dediquen al tema tecnológico, al tema de responsabilidad civil tecnológica. Pero es una muy mala noticia en general, para empezar, para el mercado, porque quizá todo lo que hemos solucionado por la parte de un reglamento común con seguridad jurídica en algunos aspectos, otros es verdad que son más difusos, pero lo podamos perder por la vía de la responsabilidad civil y por la conflictividad permanente, ¿no? Yo lo que no comparto tanto es que la directiva sobre responsabilidad civil no fuera necesaria. Es decir, puedo entender el argumento. Creo que en cuanto a que técnicamente era un poco oscura, era compleja, era complicada, pero también creo que tiene una razón. De la misma forma que el trabajo sobre el reglamento de inteligencia artificial europeo devino en un debate sostenido, en un análisis sectorial general con cientos y cientos de participantes durante 5, 6, 7 años, y si nos retrotraemos prácticamente al libro blanco de inteligencia artificial, es verdad que con esta directiva la Comisión simplemente evacuó algo de sus propios servicios técnicos sin hablar demasiado con el sector, ¿no? O con los sectores, ¿no? Y probablemente en ese sentido cometió un grandísimo error. Creo que, no obstante, el gran pecado de la Directiva de Responsabilidad Civil era que invertía la carga de la prueba. El gran pecado fue que, tomando conciencia del desequilibrio que existe en el mercado entre los proveedores técnicos de inteligencia artificial y los ciudadanos comunes, lo que hacía la directiva es presuponer si existía un daño, un mal uso de la inteligencia artificial, y obligar al proveedor o al desarrollador a demostrar que no había habido una mala práctica o que el producto no había funcionado defectuosamente. Yo creo que ese es el gran pecado de la directiva y el secreto de por qué no salió adelante. Porque efectivamente había muchas cosas que mejorar, pero ¿por qué no establecer un diálogo, un debate largo alrededor de esta cuestión y no circunscribirse solo a un mero parcheado de la Directiva de Productos Defectuosos, que en la práctica va a solucionar bastante poco? Sobre todo también teniendo en cuenta otro principio general. Si el reglamento de inteligencia artificial plantea efectivamente un mercado único de la inteligencia artificial en Europa, con unas mismas reglas, con unos mismos límites, unas mismas conclusiones, ¿por qué en materia de responsabilidad civil nos podemos acometer a una auténtica miriada de soluciones diferentes dependiendo del estado en el que estemos de la Unión Europea? Parece bastante absurdo como principio, ya que menos que una directiva, ya darle cierto margen a los estados de adaptación, pero qué menos que una directiva que al menos planificara unos estándares similares, ¿no?, en cada uno de los lugares, ¿no? Así que, bueno, lo cierto es que sí que ahora, después de que ya prácticamente han matado, además publicaron hace muy poco en el boletín oficial el aparte, ¿no?, el apartamiento de la directiva. Ahora que han matado la directiva, ahora que en Bruselas sí que empiezo a escuchar a gente decir que efectivamente se necesitaba, si no es la directiva, algo similar a la directiva, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Alguna vez con mis colegas civilistas aquí presentes, el profesor Jesús Domínguez Plata o Carmen Vida Carrión, hemos hablado de cómo, en la perspectiva histórica, la misma hilaridad que pudo producir en su día el debate en torno al reconocimiento, ¿no?, de la personalidad jurídica, pues probablemente estemos viviendo un momento similar a la hora de hablar de personalidad electrónica, ¿no?, y que todo es cuestión de tiempo. Sí que, son de agradecer las dos respuestas porque tienen mucho de germinal, ¿no?, muchas ideas germinales que creo que a los alumnos de doctorado y el máster de Derecho, Ética e Inteligencia Artificial aquí presente, pues tenemos, por ejemplo, a Berta, que está en esa línea, pueden venirle muy bien. Se están adelantando ideas que son absolutamente de estas que van abriendo un poco camino y de lo que no hay apenas nada, porque les he preguntado a conciencia que qué conocen al respecto, ¿no? Ahí tenemos dos sensores que te pueden indicar un poco de por dónde van las líneas de investigación, si es que hubiera alguna, ¿no? Porque hay otros temas que ya empiezan a estar un poco también ya muy manidos. Bien, más preguntas. Sí, adelante. Para que la puedan escuchar los que están a distancia y que queda grabado también, porque estas sesiones quedan grabadas, si es usted tan amable, pues identifíquese. Muchas gracias. Vale. Mi nombre es Alba Merino, soy doctoranda aquí en la Universidad de Sevilla
Y en primer lugar quisiera agradecer su intervención, sobre todo la de Iván, porque ha introducido una reflexión al final sobre la que quiero pronunciarme, porque bueno, considero muy pertinente hablar de regulación y de legislación en el tiempo actual, porque es el dinamismo en el que estamos insertos dentro de la forma política del Estado, pero considero que el principal desafío que tiene la Unión Europea es precisamente que esa forma política en la que se asienta, que es el Estado-Nación, es la que ha entrado en crisis. Y además ha entrado en crisis intentando crear un modelo supranacional que lo que ha hecho ha sido desgastar la base que legitima el propio Estado en esta forma actual, que es el Estado-Nación, al intentar crear un Estado supranacional. Y al fin y al cabo lo que hay que tener en cuenta es que tras el Estado se gestan una serie de ideas y una de ellas principalmente es la propia concepción que se tiene del ser humano, como un ser humano falible. Es la razón falible. Usted ha hecho mención a la Ilustración, pero la Ilustración desde mi punto de vista es simplemente un oasis y de hecho la reacción a la Ilustración fue el romanticismo, que lo que ha sido, fue poner sobre la mesa la base de que la modernidad se asienta sobre una razón falible del ser humano y esto provoca que el ser humano se tenga que buscar continuamente un instrumento para operar. Fue principalmente la modernidad la ciencia, posteriormente la ciencia y la técnica, y eso se tradujo, por ejemplo, en el plano de la política, en la Constitución del Estado, que es el modelo hobbesiano, y que lo que hizo fue transformar el derecho, que está basado en la forma de gobierno, en legislación como forma política. Y de hecho lo que aquí se está planteando continuamente es legislación. Se está hablando de legislación y no de derecho. Considero, por tanto, que es necesario hablar de legislación porque estamos insertos en el Estado, pero como lo que yo creo es que hay una crisis del Estado, hay que hablar de derecho. Y eso precisamente se puede poner en comparación con lo que está sucediendo precisamente en Estados Unidos, que tiene una forma política de Estado hacia el exterior como política exterior, pero como política interior tiene una forma de gobierno. Eso hace que se proliferen, por ejemplo, multinacionales, que son las que hoy en día tienen su poder, que por ejemplo Palantir, sin ir más lejos, o Facebook, Amazon, y todos esos son emporios tras los que hay unas personas que son totalmente identificables y esas personas impulsan su acción movidas por ideas y el reino de las ideas no se puede legislar. Eso ya sería, por tanto, la diferencia entre potestad y autoridad. La potestad sí que sería un poder político, ya sea gobierno o Estado, pero las ideas están regidas por la autoridad y eso es algo espiritual. Quiero decir, usted también ha hecho mención que la inteligencia artificial de momento aún no tiene consciencia. Efectivamente no la tiene, sino que está programada por individuos que sí que la tienen. Por tanto, lo que nosotros, los instrumentos que usamos, al fin y al cabo estamos usando las ideas de estas personas que la están programando. Quiero decir que usted ya en su última reflexión ha dicho que el debate es mucho más profundo. Yo lo comparto. Creo que lo que está en juego es precisamente la propia noción de la naturaleza humana. No se sabe lo que es el hombre, porque el hombre se ha considerado durante toda la modernidad como un ser falible. Eso hace que esté continuamente apoyándose, es decir, un fundamento, necesita un fundamento y ahora puede encontrarlo a lo mejor en la propia inteligencia artificial. Para mí sería un graso error, debería buscarlo en otra cosa que a lo mejor sí que sería espiritual, no quiero decir que sea un Dios cristiano ni nada de eso, pero sí algo espiritual. Que ponga en el centro efectivamente lo que es la naturaleza humana y que ponga sobre todo en el centro que la razón humana puede ser falible, pero evidentemente también puede apoyarse, puede estar religado a la realidad, sin necesidad de recurrir a la ciencia ni a la técnica, que lo que han hecho ha sido automatizarse, es decir, se han separado por completo de lo que es el ser humano. Ya no son un instrumento siquiera, ya incluso puede ocurrir lo que decía Heidegger en un fatalismo ya, que el propio ser humano se convierta en un recurso de la técnica, que es lo que se está intentando también ver. Eso quiero decir, lo de Heidegger es ya llevado al extremo, pero sí que creo que tiene razón y que lo que estamos viendo ahora es ese tránsito en el que se están poniendo o viendo las costuras de toda la modernidad, principalmente con la manifestación principal es la forma política del Estado, pero también el derecho, o en este caso la legislación, que ya no puede abarcarlo todo y además ya se está intentando ver quién es el soberano. Es el Estado-Nación, es el Estado supranacional de algo llamado Unión Europea, que además es una isla que no tiene nada que ver con el modelo chino, ni tampoco con el estadounidense, que también el propio modelo estadounidense está sufriendo una crisis y eso se ve en que pretende copiar el modelo europeo, legislando, y a eso es a lo que se oponen los grandes emporios estadounidenses.
Eso ya hay autores que hablan a lo mejor de un tecnofeudalismo, que tiene una connotación peyorativa, pero creo que sí que podría, si el ser humano está religado a algo espiritual, sí que podría tener alguna ventaja, y es que se vuelva al gobierno en lugar del Estado. Y al volverse al gobierno se volverá, por tanto, al derecho. Y todo será mucho más orgánico. No quiero decir que sea un modelo ideal en el que ya todo sea bueno, sino que simplemente estoy diciendo que es más orgánico, más natural y no tan artificioso, que es lo que hay detrás del modelo de Estado jovesiano, que es el que hoy en día tenemos. Nada más. Muchas gracias. Sí, adelante, adelante. Bueno, por supuesto, la reflexión es tan profunda que creo que escasamente tengo rudimentos para entrar en profundidad por mi parte en algunas de las cuestiones. Pero sí que al hilo de algunas de las afirmaciones, yo sí creo que el Estado como producto efectivamente de la modernidad sí que se ha mostrado, como sujeto histórico, se ha mostrado el mejor lugar para la emancipación y para el desarrollo del ser humano que hemos conocido. Y de hecho, quiero decir que obviamente estamos en un punto de la historia que no sabemos todavía dónde va a terminar, en el que efectivamente muchas cosas están en crisis, pero echando un vistazo hacia el pasado, creo que más allá de los elementos de sujeción ideológica de la construcción de los Estados-nación, es cierto que se ha mostrado como el espacio colectivo que con mayor justicia ha facilitado cierta emancipación de los seres humanos, con todos los problemas derivados de la ejecución práctica, obviamente con todos los, como digo, las crisis que está arrostrando, sobre todo el Estado liberal, que yo comparto plenamente. Y en ese sentido, yo diría que precisamente por superar ese romanticismo del Estado-nación, es por lo que la Unión Europea, todavía no como un Estado supranacional, porque no lo es, está muy lejos de serlo, sí que creo que es una luz de esperanza en un futuro en el que precisamente además el tamaño de los agentes en el orden internacional cuenta y cuenta mucho. Y precisamente también por la capacidad que tienen algunas de estas construcciones empresariales, industriales, relacionadas con lo tecnológico, creo que la única oportunidad para el ejercicio de la soberanía se da en constructos mucho más amplios de lo que es el viejo Estado-nación europeo. Es el único elemento corpóreo colectivo que tiene esa capacidad. Y una capacidad que, de momento, desde mi punto de vista, y esto es una elección puramente ideológica, de manera todavía demasiado tímida, ejerce y muestra además que tiene capacidad para ejercer, como podemos además observar en lo que es la realidad de todo este constructo de regulación del ámbito digital frente a las presiones exteriores que se ejercen ya no solo desde las corporaciones, sino también desde estados como Estados Unidos. Al hilo de lo cual, Estados Unidos no tiene una regulación federal, no por su propia estructura interna, ni por su proceso constitucional, por pura elección ideológica. Es decir, ya digo, en el propio Estado, en el propio Congreso americano, hay más de 100 iniciativas en materia de regulación de inteligencia artificial a escala federal y no han salido adelante, como no están saliendo adelante otro tipo de regulaciones por cuestión más de la propia crisis, precisamente del sistema político americano, que por otra cuestión. Por eso los estados se han acelerado, se han apresurado a regular por su parte, porque efectivamente hay masas de ciudadanos que consideran que no están suficientemente protegidas y exigen, al nivel que sí pueden, que exista un cierto margen de protección. Y ya la última reflexión, no sé si alguien a mí me parece fascinante, no sé si alguien le ha echado un vistazo a los documentos del último Congreso del Partido Comunista Chino. Si alguien no lo ha hecho, yo le recomiendo mucho. Yo sí lo he hecho. Y digo, para que veamos a veces la paradoja. Es verdad que China es un Estado centralizado, un Estado de control, bueno, está centralizado, que es un sistema de planificación central, al menos en la teoría, luego en la práctica, pero un Estado centralizado, potente. Bueno, uno de los grandes objetivos del Partido Comunista Chino, para que veamos que luego la realidad es más complicada de lo que reflejan los papeles, es constituir en la práctica, en la base, un mercado único modelo europeo.
o sea, el objetivo que plantea Xi Jinping y el Partido Comunista Chino para los próximos años es conseguir que efectivamente haya un mercado único real en China que multiplique su capacidad y también su capacidad de autoconsumo en materia interior. Luego, bueno, hay algunas cosas que a veces no valoramos lo suficiente, pero que luego al final resulta que las hemos hecho verdaderamente bien y que otros quieren tenerlos para sí mismos, ¿no? Aunque pareciera que ya lo hubieran solucionado. Sí, Muchísimas me gracias. gustaría intervenir porque es una pregunta muy interesante y ya me despido porque lamentablemente tengo otro compromiso. No creo que estemos ante una crisis del Estado. No creo. Es verdad que Hermann Heller, cuando abre su teoría del Estado, que además curiosamente escribió buena parte en España, nos advierte que el Estado es una de las formas de organización del poder político que hemos tenido en la historia, no la única, y bueno, pues puede ser que vaya a ser sustituida en el futuro. ¿Estamos ahora ante una amenaza real de sustitución por el Estado? No, no. Lo que estamos ante es un problema del enforcement de la normativa. La normativa es clara. Incluso la excepción de minería de datos que ha salido aquí tiene un objeto bien preciso y determinado. Bien preciso y determinado. Y ese objeto, esa excepción de minería de datos, no está para crear una aplicación comercial arrumbando toda la propiedad intelectual. Eso está analizado, está escrito y bien tratado. Por tanto, no es un tema de laguna, no es un tema de oscuridad, sino es un tema de enforcement. ¿Qué le pasa a la Unión Europea? Pues que lamentablemente no tiene un suficiente liderazgo político. No lo tiene. Lo hemos visto que es verdad que ha regulado, pero faltan componentes muy importantes para que tengamos una autonomía estratégica. No se utiliza adecuadamente la contratación pública. Los estados, las administraciones públicas, comenzando por los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los ministerios, tienen un poder muy importante de configurar el futuro de la evolución tecnológica, determinando con qué proveedores contratan, con qué aplicaciones contratan, qué tipo de sistemas contratan, nube, on-premise, etcétera, etcétera. Y el gran mal que tenemos en Europa es la falta de una adecuada financiación pública. Por eso las startups no pueden escalar. No es un no es un tema de regulación, sino sobre todo de financiación pública e incluso, como escribí hace unos días en una columna en prensa, es un tema también de la actitud hacia el emprendimiento. Aquí la quiebra, el concurso de acreedores sigue estando muy mal visto, ese estigma al que ha concursado como un fracasado, mientras que en Estados Unidos es parte del proceso del aprendizaje. Por tanto, yo creo que aterrizando las cosas hay que ser optimista. Es verdad que la situación actual no ayuda. Tengo buenos amigos, incluso algunos jefes de gabinete de algún primer ministro de alguna antigua república socialista, y su preocupación no es ni el RIA, ni la inteligencia artificial, ni las redes 5G, sino están preocupados que si van a ser invadidos antes de Navidades o no va a ser. Entonces, claro, cuando tienes una preocupación existencial tan grave, pues todos estos temas pasan a segundo plano. Pero insisto, aterrizando los temas, y es verdad la frase que decía Heller, yo creo que tenemos que ser optimistas porque los mineros funcionan, pero el problema es un enforcement y es un tema de liderazgo político. Y ahí lo dejo y muy a mi pesar no puedo continuar porque tengo un compromiso que no he podido mover. Enhorabuena, ha sido un gusto como siempre compartir mesa con Fernando y con Iván, que ofrecemos perspectivas muy complementarias y yo creo que han sido muy fecundas porque tenemos aquí para varios congresos. Así que un placer y muy buenos días. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Bien, pues queda en el público una... ¡Caramba! Hay 5, nada menos. Pero por orden de petición, el profesor Antonio Ojeda tiene... Bueno, tú tienes ya el micrófono. Sí. O sea, otro Antonio José Sánchez Sáez, catedrático de Derecho Administrativo y director de la Cátedra Soltel de Derecho Público e Inteligencia Artificial. Adelante. Muchas gracias. A Moisés se ha ido, no le he podido felicitar, y a Iván, a los que admiro mucho. Como ambos sois juristas, y en este caso tú, Iván, también, que eres el que te has quedado aquí ahora mismo, a mí como jurista me produce perplejidad que este reglamento entre en vigor sin que haya una ley real española o francesa o italiana de desarrollo de las cuestiones esenciales que supone. Es decir, aquí no estamos hablando de decisiones automatizadas que ya están transcritas en la Ley 39 de procedimiento administrativo, sino de actos administrativos dictados por personas en los que hay un uso de la inteligencia artificial
que no es un mero informe previo, sino que implica una afectación de derechos fundamentales durante el procedimiento esenciales, a la motivación, participación, etcétera. Entonces, se me hace, ya te digo, Iván, realmente difícil entender cómo no se ha previsto una modificación en leyes esenciales, ley orgánica, se afecta a derechos fundamentales, Consejo del Poder Judicial, en materia de migración, en materia de servicios públicos, en materia de identificación biométrica en tiempo real, acceso a infraestructuras críticas. Todo esto tiene una afectación directísima en el procedimiento, en los derechos de los interesados, en la motivación, en los recursos administrativos, y vamos a ver cómo se empieza a aplicar a partir del año que viene. De hecho, ya la identificación biométrica entró en vigor este año, es una de las excepciones para sistemas de alto riesgo que no se traspasa al año que viene, sino para este año, y no tenemos leyes que prevean este impacto. Eso me parece insólito, ¿no? Y en segundo lugar, entroncando con lo que decía la compañera doctoranda, has hablado de excepcionalidad. Yo creo que hay otro sustantivo que va a ser aplicable, que es inevitabilidad. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de sistemas de propósito general, incluso de alto impacto, prevén un impacto en los derechos fundamentales. Pero es que el impacto va mucho más allá de los derechos fundamentales, es lo que la ley no acaba de entender. Aquí hay un impacto en la naturaleza de la relación humana con otros seres humanos a través de la máquina. Es decir, va a haber una dejación de funciones inevitable, porque todos tenemos una tendencia a trabajar menos, a querer tener más ocio, como tú has dicho. Los estudiantes no saben prácticamente escribir si no usan el ChatGPT. Entonces, hay una afectación a la naturaleza humana, a la dejación de funciones en los adolescentes, los trabajadores, los empleados públicos, que no está ni siquiera prevista en el impacto de los sistemas de alto riesgo o los sistemas de propósito general, aunque sean de alto impacto. Y eso, a mi juicio, es inevitable. Y va más allá del derecho. y no está previsto cómo controlarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy brevemente, creo que es muy interesante y tienes razón. Bueno, España e Italia son de los pocos países que realmente... Bueno, Italia acaba de aprobar su propia norma de inteligencia artificial que traduce el reglamento. En algunas cosas es mucho más concreto que, por cierto, el anteproyecto de España. Pero es verdad que España tiene este anteproyecto que presentó en marzo, que me dicen que es inminente que vaya al Congreso, pero lo cierto es que ha estado como navegando, ¿no?, en no se sabe muy bien dónde, en una nube, ¿no?, ya hablando de cuestiones digitales durante todo este tiempo sin que se plantee la aprobación definitiva. Yo espero que en el trámite parlamentario sí que exista la ocasión de que alguien plantee enmiendas que completen el texto, porque efectivamente, además, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de ninguna manera impide que se regule con más concreción algunos aspectos. El reglamento es muy claro, es decir, todo lo que tenga que ver con el uso de la inteligencia artificial como producto y solo como producto, efectivamente, el estándar es el reglamento, no permite que exista otro tipo de complemento a nivel nacional, etcétera, etcétera. Pero todo el resto de aspectos es perfectamente regulable desde el ámbito nacional, sobre todo lo que tiene que ver con aspectos adjetivos o con obligaciones o prevenciones en sectores muy concretos, en el ámbito de la medicina, en el ámbito... Quiero decir, existe esa capacidad por parte de los Estados por regular. Efectivamente, como tú decías, a mí un asunto que me parece completamente esencial cuando se está generalizando el uso de la inteligencia artificial en la Administración para la toma de decisiones es la motivación. Claro, ¿cómo vamos a motivar de manera adecuada el uso de una herramienta de forma decisiva que en sí misma reconocen todos sus desarrolladores que tiene unas dificultades de explicabilidad de la toma de decisiones enorme, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a solventar esa cuestión, ¿no? O cómo vamos a ejercer en la práctica algunos derechos que sí están contenidos en el reglamento, pero que están solo apuntados como derechos sin ninguna resolución. Por ejemplo, el derecho a la reclamación, el derecho de información. Quiero decir, ¿cómo se ejerce ese derecho desde el punto de vista práctico? Alguna normativa como la regional gallega sí que va más en concreto a regular algún aspecto, pero es verdad que se echa de menos en normativa general, ¿no? Y luego la última reflexión que para mí es la esencial, y yo comparto contigo las dos cosas, la reflexión y la preocupación en cuanto a los efectos en el cuerpo social del uso masivo, de la implementación masiva de la inteligencia artificial. Yo creo que eso tiene todo que ver con la ilustración digital, es decir, con la parte que el reglamento
anima a los Estados miembros a ejercer. Y esto no se soluciona. He visto una convocatoria que está muy bien, todos estos proyectos están muy bien, ¿no? He visto una convocatoria muy reciente por parte del Ministerio de Transformación Digital, me parece que son 3 millones de euros para planes de alfabetización digital, dicen ellos, pero creo que no se soluciona así. No se soluciona con que un agente privado establezca un sistema de explicación de cómo funciona la inteligencia artificial. No es esto, es una reflexión muchísimo más profunda que no estamos haciendo. Y efectivamente nos vamos a encontrar, ya nos estamos encontrando, con efectos no deseados en nuestras sociedades, sobre todo en la gente más joven, en no demasiado tiempo. Sí, lleva tiempo para pasarle la palabra al profesor Antonio Ojeda, que tenía la palabra pedida. Sí. Bueno, ante todo, mis felicitaciones. Yo creo que se escucha. Felicitaciones por, digamos, a los ponentes, pues, porque me han mirado el uso del idioma, el completo y perfecto uso del idioma, que parece que es una nimiedad, pero sin embargo es estupendo ver cómo se precisan los detalles y cómo se matiza todo. Y en segundo lugar también el conocimiento mundial de cómo está la inteligencia artificial en los diferentes continentes, lo cual pues también es algo digno de resaltar, porque la verdad es que la información es muy confusa, es muy reciente y todo está cambiando muy rápidamente, ¿no? Y al hilo de esto, pues yo quisiera hacer alguna observación. Me parece que el tema de Fukuyama, digamos del final de la historia, se refería más bien a algo que de pronto queda obsoleto cuando no es nada que sea muy antiguo. Me refiero a que creo que Fukuyama, igual estoy equivocado, pero su libro famoso pues se refería un poco a la caída del muro de Berlín, es decir, a la histórica confrontación entre el socialismo, comunismo y el capitalismo, que finalmente pues parece que se ha vencido en favor de un capitalismo que también es algo distinto de aquel capitalismo absolutamente liberal del siglo XIX, ¿no? Pero entonces, aun cuando quizás se refiriera a algo que ya está obsoleto, que ya está caído, que ya apenas se discute, sin embargo me trae a mí la idea de algo que sería interesante, por lo menos a mí me interesa mucho, y es algo bastante digamos, general. En el aspecto particular mío de derecho del trabajo, pues la verdad es que tenemos 3 temas, digamos, muy específicos y no voy a plantearlos aquí. Pero el tema del predominio, digamos, de geopolítico, geoestratégico, de cómo estaremos dentro de unos años, pues me interesa, y aunque yo sé que la respuesta no puede ser clara, pero me da la impresión de que aquí ahora mismo la lucha en ese mundo, porque eso es un mundo, que además es un mundo que, bueno, ríete ya de los nacionalismos, porque eso es algo mundial, ¿no? Pero ese mundo de las plataformas y de todo este tema que habéis explicado perfectamente, pues nos sobrepasa. En ese mundo yo creo que parece que hay 2, no ya continentes, porque si fuera Asia y fuera América, sino 2 países. Y dentro de los países, pues yo creo que incluso se puede precisar más, porque estamos hablando de Estados Unidos y de China, en donde básicamente pues quien controla a los que controlan es el Estado chino, y en el otro lado pues el aspecto es todo el contrario. Los que controlan son unas cuantas compañías privadas cuyo control a su vez por parte. Entonces queda Europa completamente descolgada. Esta perspectiva que tenemos en este momento puede cambiarse o parece que va a ser final, a ser ya definitiva, en cuyo caso entonces ¿quién puede prevalecer? Si el de las tierras raras o el de, digamos, los que tienen la capacidad de implementarlo, ¿no? En fin. Bueno, yo no soy gallego, pero soy leonés, estoy muy cerca, así que voy a responder depende. El futuro depende. Depende, entre otras cosas, de cómo se comporte la Unión Europea como agente. Es decir, creo que sí que está haciendo los deberes, que está haciendo todo lo correcto la Unión Europea en los últimos años. Puede hacerlo a un ritmo que no nos guste o con algunos matices que no compartamos, pero creo que está haciendo lo correcto. Primero, ha construido un gran edificio a escala continental, en el que en principio además se prevén, como digo, las mismas obligaciones, los mismos deberes y las mismas consecuencias. Eso en sí mismo es un avance gigantesco.
Y en segundo lugar, ha planteado también un plan de desarrollo tecnológico industrial, que es además un modelo único, que no copia ni el modelo americano ni el modelo chino, sino que es el suyo, a través más prácticamente de lo que se conocen como estas gigafactorías de inteligencia artificial, de creación de producto y de valor añadido en materia de inteligencia artificial, de manera además federalizada, con una especie también de plan central. Ha movilizado o intenta movilizar del orden de, ya veremos, pero del orden de 500.000 millones de euros los próximos años, en unas cantidades que ya están en un ámbito, en un margen suficiente como para competir a priori con Estados Unidos o con China. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, empieza ya, como digo, para mí demasiado tímidamente y demasiado todavía hesitantly, ¿no? Pero empieza a establecer también, dentro de la perplejidad y de ese mareo que se ve todavía evidentemente que le produce el cambio de la administración americana y el cambio de la relación con Estados Unidos, pero creo que empieza a tender puentes a otros bloques en el mundo. Si es capaz de establecer, por ejemplo, y creo que Mercosur es un buen paso adelante en ese sentido, una relación privilegiada con América Latina, con Hispanoamérica, creo que sí que tendremos una grandísima oportunidad y una posición en la que tendremos mucho más soberanía de la que tenemos. Para empezar, porque podrán empezar a venirnos algunos componentes que hasta ahora China ha prácticamente monopolizado desde otros lugares, con los que compartimos además modelo político, obviamente con todas las diferencias, pero al final somos los dos grandes bloques democráticos del mundo, ¿no? Entonces, creo que depende. Yo en esto ni soy tan optimista como el profesor Barrios ni quiero ser pesimista. Creo que la partida está por jugar y que podemos alumbrar un futuro en el que la Unión Europea realmente sea un agente poderoso, decisivo y además aproveche precisamente su punto en el medio entre China y Estados Unidos